en la República Argentina el 24 de marzo de 1976 y comenzó lo que tenemos claramente señalado como terrorismo de Estado. El secuestro de 30.000 personas opositoras de todas las edades, condiciones sociales y religiosas. Pasaron por campos de concentración, se crearon más de 600 centros clandestinos de detención en todo el país, donde eran llevadas las víctimas, torturadas salvajemente y eliminadas rápidamente. Sus cuerpos jamás aparecieron. Sabemos por testimonios, después de tantos años, 34 años de lucha, que muchos fueron arrojados con vida al Río de la Plata o al Océano Atlántico, otros fueron enterrados en tumbas clandestinas, otros fueron quemados en crematorios y algunos dinamitados en pilas de fuego, de llamas. Todo esto es un horror inédito, nunca pasó en la Argentina, a pesar de que desde 1930 tuvimos golpes militares permanentes que desalojaron a las personas elegidas para gobernar con el voto popular y legal, y gobernaron los civiles cómplices con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, desde 1930. Quiere decir que las que tenemos la edad que tenemos nos criamos y nos educamos con dictaduras permanentes, o sea, sin formación democrática, con cierta tolerancia a estas situaciones inéditas. Pero llegó esta dictadura y nos encontró en otra situación social. Una juventud y un pueblo emancipado, contestatario, que sabiendo que se venían estos momentos tan terribles, no declinó en su vocación de conseguir lo que era una frase que querían hacer realidad: justicia social, que era la existencia de una población enorme empobrecida y un minúsculo grupo riquísimo y dominante. En esos militantes por este proyecto estaban nuestros hijos, y ellos nos educaron, nos formaron a nosotros en esas discusiones, conversaciones familiares, donde por miedo los queríamos desalentar para que no arriesgaran su vida. Nos fueron formando en cuál era su sueño, era su ideal, y en nuestros errores de conducta por esas dictaduras anteriores, de manera que ese temor y ese cuidado que quisimos tener con ellos se fue transformando también en comprensión por parte de nosotros los padres. Yo vivo en una ciudad estudiantil, la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, la más importante provincia de la República Argentina, una ciudad plagada de estudiantes, de universidades, de cultura. En aquel entonces un conurbano obrero muy importante también, muy militante, de manera que era frecuente que viviéramos nosotros los padres a la vista y a la luz del día el secuestro de personas, sobre todo estudiantes universitarios. El temor existía, pero deseábamos que no nos tocara jamás tener que esperar un hijo que no volvía por esa circunstancia. Cuando nos tocó, asumimos la lucha. Una lucha que al principio fue individual, solitaria, muy riesgosa, porque al salir a cuestionar lo que había pasado, a preguntar, a golpear puertas, éramos molestas. Entonces corríamos con el riesgo de desaparecer. Y si además teníamos otros hijos, la familia completa corría peligro. En mi caso particular, comienza la historia de persecución a la familia, tanto política como nuestra familia, desde el 16 de septiembre de 1976, a los pocos meses de esta dictadura, cuando en la ciudad de La Plata secuestran a jóvenes estudiantes de la escuela secundaria, lo que se llamó la Noche de los Lápices, que es una historia muy conocida universalmente, porque eran estudiantes que estaban pidiendo por el boleto escolar para rebajarle a los que menos condiciones sociales tenían.
entre los desaparecidos en ese día está una joven de 16 años, parte de nuestra familia. Por lo tanto, ya fuimos mirados y perseguidos familiarmente. En la familia nuestra, el primero en desaparecer fue mi marido, una persona que no tenía ninguna militancia política, solo era el padre de jóvenes hijos militantes. Él era químico, tenía una pequeña industria y desapareció por 25 días y fue liberado después del pago de un rescate muy importante que tuve que conseguir de manera insólita. Al segundo día tenía que entregarlo, si no, le esperaba la muerte. Fue liberado en las peores condiciones y lo que contó fue el infierno. Y nadie le creía, de la familia que lo escuchaba, creíamos que había enloquecido, porque hablaba de esas torturas, de los ingresos y egresos de los prisioneros, de la forma en que les inyectaban un líquido y que los mareaba, los semidormía y después decían dónde los llevamos, de los llantos de las chicas jóvenes por sus padres y de algunos niños también. Y era apenas un poco de lo que después supimos que hizo la dictadura en nuestro país. Y esa primera búsqueda de mi marido como desaparecido me dio a mí la oportunidad de aprender a buscar a alguien que se lo tragó la tierra. Golpear puertas de gente importante sin respuesta. A la iglesia, por ejemplo. Al contrario, después supimos que la iglesia, los obispos, no las bases, entregaban gente, más que ayudaban a sus propios familiares a veces. Algún político prominente que ignoraba y no hacía nada, algún militar si lo conocíamos. Y bueno, las respuestas eran nulas, pero mi esposo apareció. Pero la víctima para la dictadura era mi hija Laura, la mayor de mis hijas, que tuvo que ponerse en la clandestinidad en vista de que era ella quien buscaban, porque durante la tortura a mi marido le preguntaban por sus hijas, Laura y Claudia. La familia se disgregó, pero seguíamos contactándonos. Laura me llamaba a mi escuela, yo era directora de una escuela primaria, una vocación que tuve toda la vida y la estaba ejerciendo en ese momento. Me llamaba Laura por teléfono a la escuela, me mandaba una carta semanal hasta que este contacto se cortó en noviembre de 1977 y ahí supusimos con mi marido que a ella y a su compañero le había pasado lo mismo, el secuestro. Y vuelvo con la experiencia previa a buscar a Laura. Más tarde me entero que Laura estaba esperando un bebé en el momento del secuestro. Estaba con un embarazo de 2 meses y medio. Por lo tanto, yo ya buscaba a ella y a su niño por nacer. Tuve un buen consejo, felizmente, de mi consuegra, que me dijo que no caminara sola más, porque había otras señoras como yo buscando a sus bebitos ya nacidos, desaparecidos, o los que estaban por nacer, y a sus hijos. Y me uno entonces a lo que más tarde se llamó o fue bautizado con el nombre de Abuelas de Plaza de Mayo. Todas nos juntábamos en una plaza principal de la ciudad de Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno, donde estaban los dictadores, donde nunca nos recibieron ni tampoco nos dieron respuesta. Y ese grupo primario de madres abuelas, que nace y se separa de las madres y de los familiares para buscar en lugares específicos a los bebés, no era lo mismo buscar un adulto que un bebé en una casa cuna, orfelinato, en un juzgado de menores. Ese grupo fue creciendo con el tiempo con más mujeres que venían a esa lucha. ¿Por qué mujeres solamente? Porque los hombres para el machismo de los militares eran los peligrosos. Nosotros éramos las locas. Nos llamaron locas. Y dijeron, déjenlas que caminen, que se van a cansar estas pobres mujeres. Se equivocaron, evidentemente, porque hace 34 años que estamos caminando y ya lo vamos a hacer mientras tengamos vida y quedará el relevo
para seguir esta lucha.